vamos a seguir con la continuación de la segunda clase, lo que vimos en la última clase. Recuerden que lo que empezamos a ver es que Freud empieza a organizar todo eso que veíamos en la clase pasada en dos modos de funcionamiento que tiene la psiquis, que la psiquis decíamos que era todo esto que veníamos hablando, la represión, las representaciones, el consciente, el inconsciente, todo eso va a decir, bueno, vamos a buscarle la manera de cómo funciona. Y va a proponer dos maneras de funcionamiento, o sea, dos tópicas, ¿sí? Acuérdense que no son específicamente lugares que encontramos en el cerebro, sino que son maneras de funcionamiento de la psiquis. La primera tópica va a ser conformada por el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Acuérdense que el consciente eran todas esas representaciones, recuerdos, sentimientos que tenemos en la mente y que podemos llegar a ellos con un simple esfuerzo, o sea, están. Podemos ir en búsqueda de ellos, se rige por la lógica de la realidad, ¿sí? O sea, el tiempo, la coherencia tiene que ver con la realidad, ¿sí? Y después pasamos al preconsciente, que son ese intermedio de sentimientos, emociones y demás, que si bien no están en la conciencia, tampoco están reprimidos. Con un pequeño esfuerzo llegamos, ¿sí? Y después está el inconsciente, que eran todos esos contenidos que, como ya vimos, pasaron por la represión y entran en el inconsciente. Tienen ciertas lógicas, recuerden que tienen la lógica de la atemporalidad, ¿sí? De que no está esta coherencia del tiempo, ¿sí? Conviven cosas del pasado con las cosas del presente, sin ningún tipo de conflicto. Sin ningún tipo de conflicto, la segunda ley es la ausencia de contradicciones, ¿sí? En la realidad, en la conciencia, hay algo que, por ejemplo, nos puede generar conflicto si está, en el inconsciente si está, no pasa nada, conviven. Y el principio de placer, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo tiende a cumplir con los deseos, no importa qué signifique eso, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Cómo conocemos este inconsciente? Recuerden que lo conocemos por estos actos fallidos y los lapsus, que son estos olvidos que tenemos, es cuando nos confundimos de nombre, cuando nos olvidamos algo. Todo eso, dice Freud, es el inconsciente queriendo salir. Los chistes con su contenido, con su significado que no decimos, y todo eso que decimos a través de un chiste. Después los sueños con el contenido manifiesto y latente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recuerden que tiene que ver con esto de que lo que soñamos es un disfraz de algo inconsciente que está saliendo, ¿sí? O sea, no hay que interpretar los sueños como algo directo, sino que eso que estamos viendo tiene un significado atrás que lo vamos a descubrir por el análisis. Y los síntomas, ¿sí? Que decíamos que era esta sustitución de este trauma, de esta representación inconsciente que quiere pasar por medio de otra, de una fobia, de una depresión, de una adicción, de un TOC, del miedo a volar como Marsh, ¿sí? Y pasamos a la segunda tópica. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba a Freud para explicar ciertas cosas. La primera tópica, que está formada por el yo, el ello y el super yo, ¿sí? El ello van a ser, primero recordemos que no hay una linealidad entre la primera y la segunda, sino que en las tres instancias, en los tres elementos de la segunda tópica vamos a tener representaciones conscientes e inconscientes, ¿sí? Y ellos van a ser todos los deseos, todo lo que me lleva al placer, ¿sí? Y se va a regir por por el principio de placer, ¿sí? Va a ser todo lo que nos lleve y lo que nos dé un motor a la vida para conseguir el placer, ¿sí? Por eso decimos que el bebé es puro ello, porque cuando nacemos tenemos ganas de comer, comemos, tenemos ganas de ir al baño, hacemos, queremos jugar, jugamos, ¿sí? No hay nada que esté en el medio impidiéndonoslo, ¿sí? Y el super yo es esa construcción que vamos haciendo durante los años con todos los aprendizajes de lo que está bien y lo que está mal. Es como si fuera el juez, ¿sí? Que nos va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y lo vamos a dividir en dos. En la conciencia moral, que es esto de decir para mí lo que está bien y lo que está mal, que no es para la sociedad, sino para mí. Y el ideal de yo, ¿sí? Que es qué quiero ser yo, a dónde apunto. Acuérdense del ejemplo muy bueno que daba Lourdes con qué pasa si tengo el deseo de comerme 10 empanadas, pero sé que comerme 10 empanadas es un montón, me va a hacer engordar, me va a hacer sentir mal, entonces bueno, me como 5 nada más,
¿no? Bien, y después está el yo. Recuerden esta imagen que veíamos en clase donde tenemos al ello como el diablito y al super yo como el angelito que te están diciendo sí, hacelo, no hacelo y demás. Bueno, el yo tiene que hacer algo, es el que ejecuta y el que intenta disminuir esta tensión constante que hay entre el ello y el super yo y hacer algo. Con todo eso que pasa tiene que hacer algo. ¿Sí? Y por último, recuerden que Freud planteaba el aparato psíquico como dinámico, ¿sí? O sea que todo esto que hablábamos tiene cambios, tiene modificaciones, van pasando de un lado para el otro, no es estático, y que decía que era una cuestión económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos cierto monto de energía que vamos depositando en todas estas cosas, y que energía que no está en un lado está en el otro. Por eso decíamos, y te hablábamos de lo problemático que es un síntoma, porque si yo tengo un síntoma muy grave, como por ejemplo que me demanda mucha energía, ¿no? A eso me refiero con grave, como por ejemplo tener que volver 40 veces a revisar a mi casa si cerré el gas, entonces me va a generar un problema para la vida cotidiana, no voy a poder ir al trabajo, no voy a poder ir a una salida con mis amigos, no voy a poder hacer nada. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tengo tanta energía puesta en eso que en todo lo otro le saco energía. Por eso decía que era un tema económico, el de la estructura y el del movimiento de estas dos tópicas. Y a esta energía le llama libido, el Freud. Bueno, hasta acá llegamos.